A ver, pensemos en el ADN como el manual de instrucciones definitivo, el código de toda la vida en la Tierra. Pero claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que este manual, que tiene miles de millones de letras, se copie casi a la perfección cada vez que una célula se divide? Pues vamos a sumergirnos en la increíble maquinaria molecular que lo hace posible. Para empezar a entender esto, tenemos que ir al dogma central de la biología molecular. Todo, absolutamente todo, empieza con la replicación. Es el proceso fundamental, el de hacer una copia exacta de todo el manual de ADN justo antes de que una célula se divida. Es, sin duda, el primer paso y, desde luego, el más crucial. Pero ojo, que copiar el ADN no es para nada sencillo. De hecho, es como un puzzle gigantesco lleno de desafíos de ingeniería molecular que la célula tiene que resolver con una precisión que es, bueno, asombrosa. Vamos a ver a qué retos se enfrenta. Y aquí está el meollo de la cuestión. La molécula de ADN no es solo una doble hélice superestable, no. Es que además sus dos hebras van en direcciones opuestas. Son antiparalelas. Y esto crea un conflicto logístico brutal para cualquier maquinaria que intente copiarla. Vale, miremos de cerca este conflicto. Por un lado tenemos el ADN, con sus dos hebras que van, como decíamos, en direcciones opuestas, como si fuera una carretera de doble sentido. Y por otro está la enzima clave, la ADN polimerasa, que es como un coche que solo puede ir por una calle de sentido único, solo construye en una dirección. La pregunta es obvia. ¿Cómo narices resuelve la célula este problemón? Bueno, antes de descubrir el truco, hay que tener claras 3 reglas de oro. La primera, es un proceso semiconservador. ¿Qué significa esto? Que cada copia nueva de ADN conserva una de las hebras originales. La segunda, no empieza en cualquier sitio. No, se inicia en puntos muy específicos llamados orígenes de replicación. Y la tercera, desde esos orígenes el copiado va en las 2 direcciones a la vez. Se abre como una burbuja. Venga, ahora sí, vamos a conocer al equipo, a los protagonistas de esta historia. Porque la célula no usa una sola herramienta, ¿qué va? Usa toda una fábrica molecular perfectamente coordinada, un equipazo de enzimas que se llama replisoma. Ellos son los que van a resolver el puzzle. La primera que entra en escena es la helicasa. Su misión es bastante directa, abrir la cremallera, desenrollar la doble hélice y separar las 2 hebras. Y ojo, que esto no es gratis, es un trabajo que requiere un montón de energía, que la saca del ATP. Claro, una vez que la helicasa abre la cremallera, esas hebras querrían volver a juntarse. Para evitarlo, entran en juego estas proteínas, las SSBs. Se pegan a las hebras separadas y las mantienen quietecitas, como si fueran unas pinzas que sujetan la cremallera abierta. Así dejan el molde listo y accesible para ser copiado. Y ahora sí, llega la gran protagonista, la ADN polimerasa 3, la maestra de obras, la constructora principal. Pero tiene 2 grandes peros, 2 limitaciones importantes. La primera, es un poco tiquismiquis, no puede empezar a construir desde cero. Necesita un pequeño trocito inicial, un cebador para arrancar. Y la segunda, pues es el problema que ya vimos, solo sabe construir en una dirección, de 5' a 3'. Y esto lo cambia todo. Para una de las hebras, la cosa es coser y cantar. Es la que llamamos la hebra conductora o hebra líder. Como el molde va en la dirección perfecta para ella, la polimerasa simplemente se engancha y sigue a la helicasa construyendo la nueva cadena de forma continua, sin parar. Es como ir por una autopista despejada. Pero claro, ¿qué pasa con la otra hebra? La que va, por así decirlo, en la dirección incorrecta. Aquí es donde la célula saca a relucir todo su ingenio. La solución es brillante. En lugar de intentar ir contracorriente, la copia hacia atrás. Y lo hace en pequeños trocitos. Esos fragmentos tienen nombre. Se llaman fragmentos de Okazaki. Y aquí tenemos esa solución tan ingeniosa para la hebra rezagada. En vez de una síntesis continua, la maquinaria lo que hace es trabajar de forma discontinua. Es como si diera puntadas hacia atrás. Sintetiza un pequeño fragmento, salta hacia atrás a la nueva sección que la helicasa acaba de abrir y sintetiza otro. Y así una y otra vez. Un proceso discontinuo, sí, pero increíblemente eficaz. Claro, esos fragmentos de Okazaki no pueden quedarse ahí sueltos como piezas de un puzzle sin encajar. Aquí es donde entra en juego la última gran jugadora, la ADN ligasa. Su trabajo es súper importante, es el pegamento molecular. Se encarga de sellar los huecos entre los fragmentos, uniéndolos para crear una hebra de ADN completa y continua.
Así que, en resumen, lo que tenemos es un equipo de enzimas que trabaja con una coordinación de relojero suizo. La helicasa abre la cremallera, la polimerasa 3 construye las nuevas cadenas, una de forma continua, la otra a trocitos, y la ligasa pega esos trocitos. Y no están solas, claro. Hay otras enzimas de apoyo, como la topoisomerasa, que va por delante, evitando que se formen nudos y enredos. Todas juntas forman una máquina molecular que es, sencillamente, casi perfecta. Hasta ahora, todo esto que hemos visto se aplica muy bien a las bacterias. Pero, ¿qué pasa en organismos más complejos? ¿Cómo se adapta este proceso a los genomas gigantescos de los eucariotas, como las plantas, los animales o nosotros mismos? Pues resulta que hay diferencias clave. Para empezar, la replicación en eucariotas es bastante más lenta, y si encima el genoma es miles de veces más grande, la cosa se complicaría. ¿Cuál es la solución? Pues muy inteligente. En lugar de empezar a copiar desde un solo punto como hacen las bacterias, los genomas eucariotas tienen miles de orígenes de replicación. Es como si para construir un edificio enorme, en lugar de un solo equipo de construcción, pones miles a trabajar a la vez. Así, aunque cada uno vaya más lento, el trabajo se termina en un tiempo razonable. Y por si fuera poco, hay otra capa más de complejidad. El ADN en los eucariotas no está desnudo, está súper empaquetado y enrollado alrededor de unas proteínas llamadas histonas. Así que la célula tiene que hacer dos cosas a la vez, duplicar el ADN y al mismo tiempo fabricar y colocar nuevas histonas para empaquetar las dos nuevas copias. Todo de forma perfectamente sincronizada. Y todo esto nos lleva a la parte final de esta increíble historia, la asombrosa precisión de todo el proceso. Y también, qué es lo que pasa en esas rarísimas ocasiones en las que la maquinaria comete un error. La cifra es, para que nos hagamos una idea, es simplemente alucinante. Se estima que se comete un solo error por cada 10.000 millones de bases copiadas. ¡10.000 millones! ¿Y cómo se consigue esta fidelidad casi perfecta? Pues porque la propia ADN polimerasa tiene una función de autocorrección. Es como si estuviera escribiendo y tuviera una tecla de borrar. Si se equivoca y pone una letra incorrecta, es capaz de parar, retroceder, quitarla y ponerla correcta. Una pasada. Pero claro, ningún sistema es infalible al 100%. A veces, muy de vez en cuando, un error se escapa de todos los sistemas de corrección y se queda ahí, de forma permanente. Eso es lo que llamamos una mutación. Puede ser algo tan simple como cambiar una base por otra, o añadir bases nuevas, o incluso eliminar algunas. Y aquí llegamos a una de las grandes y más fascinantes paradojas de la vida. La inmensa mayoría de estas mutaciones son neutras, no hacen nada o directamente son perjudiciales. Pero, muy de vez en cuando, un error al azar resulta ser beneficioso en un determinado ambiente. Y estas rarísimas imperfecciones son, ni más ni menos, que la materia prima de la evolución, la fuente de toda la increíble diversidad biológica que vemos. Y con esta idea tan potente terminamos. Pensemos en ello. Un proceso molecular diseñado para una estabilidad casi perfecta, para ser fiel al original, y sin embargo ese diminuto, casi insignificante potencial de error se convierte en el motor que impulsa toda la diversidad de la vida en la Tierra. Un equilibrio increíble entre la fidelidad y el cambio, un proceso que está ocurriendo ahora mismo en miles de millones de nuestras células y que en definitiva es el que escribe la gran historia de la vida.